Bien, buenos días, agradecemos la oportunidad que nos da la Sociedad de Pediatría de compartir con ustedes durante unos minutos acerca de algo novedoso para algunos y conocido o muy trillado para otros. Es acerca de los ácidos grasos poliinsaturados, si se deben suplementar o no en el paciente pediátrico. Obviamente, comenzamos, si hablamos de los ácidos, de los lípidos en sentido general, además de servir como una fuente importante de energía en nuestro organismo, tener una función protectora de vísceras, aislante térmico y darle sabor o palatabilidad a la dieta, se ha descubierto que tiene una función que va más allá de la nutrición, que es lo que se llama dentro de la parte que incluye la farmaconutrición. Y ya ustedes han oído hablar de, cuando se habla de inmunonutrición, referirse al uso de arginina, glutamina, nucleótidos o ácidos nucleicos y también a los ácidos grasos poliinsaturados. Obviamente que todo el mundo conoce ya la importancia que tienen los ácidos grasos, sobre todo en el desarrollo del sistema nervioso central y en el buen funcionamiento de la retina, garantizando una visión adecuada. Destacamos por acá, algunos estudios clínicos y epidemiológicos ya han revelado, obviamente, que no solamente tienen que ver los ácidos grasos poliinsaturados con el desarrollo neurológico, sino que también, como tiene una acción antiinflamatoria, como sirven para neutralizar los radicales libres y para enfrentar el estrés oxidativo, pues obviamente los ácidos grasos poliinsaturados pueden utilizarse o se han utilizado de hecho como suplemento para disminuir ciertas condiciones como el cáncer y enfermedades cardiovasculares, igual que se ha probado también su utilidad en el control de trastornos de la atención y la hiperactividad. También tiene que ver con la modulación de la respuesta inflamatoria, controlar la presión arterial como una enfermedad crónica, pero también se ha pensado que todas esas acciones beneficiosas para la salud que tienen los ácidos grasos poliinsaturados están relacionados con tres grandes mecanismos. Primero, acuérdense que los ácidos grasos forman parte de los fosfolípidos de las membranas celulares. Y la fluidez de las membranas y por ende su funcionamiento y la transducción de señales va a depender de la naturaleza de esos ácidos grasos. Cuando tenemos una membrana que es rica en ácidos grasos poliinsaturados, la membrana es mucho más fluida y por eso entonces permite que la señalización fluya de manera más rápida. Y por otro lado también se ha visto que los omega 3 disminuyen el riesgo de arritmia cardíaca porque justamente mantienen la fluidez. Un efecto contrario pues tienen las grasas saturadas, que tienen una tendencia a inmunodeprimir y aumentar el riesgo cardiovascular. También el segundo mecanismo es acá, que favorece la expresión génica de una serie de mediadores químicos que tienen que ver con la atenuación de la respuesta inflamatoria sistémica del organismo frente a alguna agresión o a un proceso inflamatorio, y la generación también que tiene que ver con la inmunomodulación de unos precursores de eicosanoides. Recordando, los ácidos grasos son cadenas acá hidrocarbonadas. Cuando hablamos de ácidos grasos saturados, pues nos referimos justamente a aquellos donde la unión carbono-carbono son enlaces sencillos y eso le da menos fluidez, y el doble enlace representa la insaturación. Entonces generalmente esos ácidos grasos son de cadena larga porque tienen más de 12 átomos de carbono, y tenemos una nueva clasificación, no de acuerdo a la clasificación clásica de los químicos, sino la serie omega. Los átomos de carbono, los ácidos grasos, igual que todos los compuestos químicos, comienzan a numerarse por el extremo más cercano al grupo funcional más importante. En este caso sería el carbono número 1, llamado alfa y beta. Pero se ha decidido una nueva nomenclatura, nombrar, sobre todo el caso de los ácidos grasos, comenzando por el extremo omega. Si este es el carbono alfa, pues ese extremo, el que tiene el grupo metilo, sería el carbono llamado omega. ¿Qué es un omega 3? Un omega 3
Es pues un ácido graso de cadena larga poliinsaturado que tiene 2 o más insaturaciones o dobles enlaces, cuya primera insaturación comienza en el carbono 3 y por ende y el omega 6, entonces es un ácido graso poliinsaturado de cadena larga cuya primera insaturación comienza en el carbono 6 cuando comenzamos a contar la cadena a partir del extremo metilo terminal. Y aquí vemos los principales, los clásicos conocidos como omega 3, el ácido alfa-linolénico, luego tengo acá el ácido eicosapentaenoico que tiene acá 20 carbonos y 5 insaturaciones, acá el famoso ácido docosa hexaenoico que tiene 22 átomos de carbono y 6 insaturaciones y cuya plática la vamos a dirigir principalmente a él. Luego tenemos otros más como omega 6, el ácido linoleico y por otro lado el ácido araquidónico. Bien, la síntesis de los ácidos grasos del ácido acá docosa pentaenoico y docosa hexaenoico se obtiene a partir de dos ácidos que son indispensables o esenciales. El organismo humano no puede sintetizar el ácido linoleico ni linolénico. Justamente esos son los ácidos llamados indispensables o esenciales. El organismo no los puede sintetizar, por lo tanto deben ser incluidos en la dieta porque su deficiencia va a provocar alguna enfermedad carencial. Entonces, vamos a hablar del DHA, docosa hexaenoico, y eventualmente también del ácido eicosapentaenoico. Esos ácidos, en realidad, estos dos de acá, sobre todo el DHA, no son estrictamente esenciales, sino que son condicionalmente esenciales, porque si en la dieta nosotros recibimos o a través de la alimentación estos ácidos grasos, acá el linoleico y el alfa-linolénico, el organismo a través de una serie de reacciones de elongación y también de desaturasas va a producir la generación de esos ácidos grasos. Sin embargo, tenemos una situación que es el niño recién nacido, sobre todo el niño prematuro y el primer año de vida, que puede necesitar acá de una disponibilidad de suficiente ácido graso docosa hexaenoico. Cuando nosotros suplementamos a una leche en un niño y le damos, por ejemplo acá, le damos el linoleico o el alfa-linolénico o el linoleico, resulta que ellos pueden inhibir, uno de los riesgos es que puede inhibir esta delta 6 desaturasa y entonces va a disminuir, por ende, la producción del ácido docosa hexaenoico, de modo que parecería lo justo, pues, que se dé más directamente estos ácidos grasos. ¿Qué decimos de la fisiología del ácido docosa hexaenoico? Bueno, normalmente, aunque los tejidos tienen una cantidad muy pequeña, ellos son un componente importante de las membranas celulares a nivel del sistema nervioso central que garantiza, como dijimos todos, una buena transmisión del impulso nervioso y el desarrollo neuronal. Se ha encontrado también que este ácido graso docosa hexaenoico se encuentra en los bastones, ¿verdad?, que se encuentran en la parte externa de la retina alrededor de un 30-40%, que quiere decir que este ácido graso, aunque está en pequeña cantidad en todas las membranas celulares, encuentra una cantidad importante a nivel de la retina y regula la fluidez, la movilidad de las proteínas de señalización y la actividad de algunas enzimas claves que tienen que ver con la transducción de ciertas señales que tienen que ver con la visión. Por otro lado, el DHA también es fundamental en diferentes etapas de la vida, como tenemos desde la concepción, de modo pues que podemos ir pensando que hay que garantizar la provisión a través de la dieta de este ácido graso, sus precursores, desde la vida intrauterina. Entonces es indispensable tanto para el desarrollo del feto, el crecimiento, el desarrollo del embrión y también para el crecimiento del niño. El DHA también en el neonato se encuentra en cantidades, en unas concentraciones plasmáticas en la madre. Entonces la cantidad que tiene el niño va a depender de la cantidad
de ácido de DHA que tiene la madre. Y la cantidad de DHA que tiene la madre va a depender de su alimentación. Entonces parecería importante que durante el embarazo la madre ingiera una fuente, por ejemplo pescado, importante de DHA para tener una cantidad suficiente de DHA a nivel de su circulación y sobre todo a nivel de la placenta para transferir en el tercer trimestre del embarazo este DHA al niño y garantizar un buen desarrollo neurológico, la visión y desarrollo, crecimiento en sentido general. Bien, sabemos entonces que el gradiente transplacentario de DHA, ¿verdad?, va creciendo a medida que se desarrolla el embarazo. Y debemos recordar acá que esa transferencia de DHA ocurre de manera importante en el tercer trimestre del embarazo de 30 a 45 miligramos al día. De modo pues que cuidado con los lactantes que tienen menos de 500 gramos. ¿Por qué? Porque no tienen la oportunidad de recibir la cantidad adecuada de los ácidos grasos poliinsaturados, acá ácido araquidónico y DHA. Entonces, después que cuando el niño nace, los niveles de estos ácidos grasos van a reducir a un tercio en relación a lo que estaban recibiendo en la vida intrauterina. De modo pues, quiere decir que debemos compensar esta cantidad. Y la mejor forma, obviamente, de compensarlo es a través del seno materno, que es el mejor sistema inmunológico por el cual todos peleamos y defendemos. Los niños prematuros, ya hemos dicho y no vamos a llover sobre mojado, obviamente, por la razón que explicamos previamente, tiene acá concentraciones reducidas de estos ácidos grasos de la serie omega 3 y entonces va a dar como resultado que como los prematuros que van a tener un menor suministro después del nacimiento, porque dando lugar a la generación de moléculas inflamatorias que van a favorecer la aparición de isquemia y esto va a conllevar a la fragilidad capilar, a ruptura membranal y a daño sobre todo a nivel de las membranas de las neuronas. Entonces, sabemos que el DHA afecta a que la neurogénesis y también la función neuronal, igual que la cascada de señalización. Entonces estamos enfocando que el DHA fundamentalmente tiene que ver, número uno, con desarrollo neurológico y función neuronal, y segundo, con el proceso de la visión. Obviamente sabemos que en el prematuro, conocen ustedes mejor que yo, hay alto riesgo de trastorno a nivel de estas dos condiciones. Vamos a nosotros a ver cuáles son los requerimientos y la ingesta recomendada acerca de DHA. Todo el mundo se preguntaría. Sin embargo, ha sido difícil determinar. ¿Por qué? Porque la cantidad de DHA a nivel de la placenta y la cantidad que transfiere la madre al niño y la que está presente en la leche materna va a variar dependiendo del estado nutricio de la madre, número uno. Número dos, por otro lado, el DHA va a depender de la disponibilidad de sus precursores. Número tres, los métodos, las técnicas para cuantificar estos ácidos grasos de manera importante no están bien estandarizadas y es por eso que no hay una dosis establecida en el niño acerca de esto, ¿verdad? Entonces se ha encontrado, por otro lado, acá, que no hay evidencia suficiente de que el DHA en niños sanos de 2 hasta los 18 años, ¿verdad?, sea necesario para garantizar un desarrollo físico o neurológico. Sin embargo, algunas estrategias que se podrían utilizar en estos niños, sobre todo mayor de los 2 años de edad, son aquellas que se han utilizado en pacientes adultos con el propósito de reducir el riesgo de las enfermedades crónicas no transmisibles a las cuales me referí previamente, que es acá, digamos, una dieta enriquecida en DHA, ya sea a través de pescado, a través de perlas o a través de otros alimentos que lo contenga durante el embarazo, durante la lactancia, y promover en el niño que va creciendo el consumo de pescado, que es una fuente importante de este ácido graso que es nuestro interés. ¿Ok? Entonces, sin embargo, un consenso de la OMS ha decidido que en los adultos se debería suplementar, pero sobre todo
obtener a partir del pescado alrededor de 400 miligramos hasta 1 gramo de omega 3 a la semana, y que las mujeres gestantes y aquellas lactarias que están amamantando a sus niños se pudieran beneficiar comiendo 2 raciones de pescado a la semana, entendiendo una ración como una porción de 3 a 4 onzas. Eso podría garantizar por lo menos una cantidad de 200 miligramos de DHA, y podría entonces la leche que recibe el bebé ser de buena calidad y mejorando el desarrollo del niño. Bien, entonces los niños con enfermedades crónicas, sin embargo, acá, en este caso, que supone un riesgo de déficit, habría que valorar, en este caso, la suplementación o enriquecer la dieta. Por otro lado, los omega 3 poliinsaturados en la infancia van a depender principalmente, uno, de la provisión de la leche materna, y va a depender esta a su vez de la alimentación de la madre, y número 2 también del consumo de alimentos ricos en omega 3. Aquí en esta tabla mostramos los diferentes efectos que tienen los omega 3, que van desde favorecer el crecimiento hasta mejorar el sistema inmune, disminuyendo el riesgo de la aparición de alergia, mejorando también el perfil lipídico y disminuyendo el riesgo cardiovascular. Acá algunas posibles indicaciones potenciales que se habla son estas patologías, que en ellas hay un componente inflamatorio o un componente inmunológico: fibrosis quística, fenilcetonuria, la caquexia cancerosa, que implica la presencia de la caquectina, el factor de necrosis tumoral. Entonces se beneficiarían posiblemente o teóricamente de suplementos del DHA. ¿Qué dicen las evidencias? Bueno, quisimos analizar acá un estudio, una declaración de posición de un comité europeo de suplementación de poliinsaturados omega 3, acá donde ellos revisaron la bibliografía con el propósito de ver qué decía la data acerca de la importancia de suplementar a los pacientes menores de 2 años con los PUFA omega 3. ¿Qué evidencias hay? Obviamente, lo primero que se evaluó, ellos evaluaron, era acá el efecto que tenían los niños sobre el déficit de atención y la hiperactividad. Bien, obviamente dice acá que el beneficio de controlar el trastorno del déficit de la atención solo fue visto en la mitad de esos estudios randomizados controlados, y segundo, que variaron según la dosis y la forma de suplementación. Una de las debilidades que tienen estos estudios es que utilizan dosis diferentes de suplementos de DHA y de omega 3. También el momento que lo aplican. Tercero, la duración del tratamiento y la forma de administración. Entonces, ese comité, sin embargo, revisando la data, concluyó en el 2011 justamente que todavía no había datos suficientes para recomendar la suplementación de PUFA en los niños que tienen trastorno de la atención, y que por lo cual era necesario el desarrollo de estudios futuros. Y aquí no van a ver nada, obviamente, eso era mostrarles por quien quería ver la evidencia. Por otro lado, ¿qué pasa con la función cognitiva? La historia se repite, ¿verdad? No se encontró tampoco evidencia de que la suplementación, es decir, que las fórmulas nutricionales suplementadas con omega 3 pudieran mejorar la función cognitiva en estos pequeñitos, ¿verdad? Dice, a pesar de que no se encontró que la suplementación acá con omega 3 tenía algún efecto sobre acá en la fibrosis quística, se encontró también algunos estudios que encontraban que había un beneficio sobre mejoría de los perfiles acá inflamatorios, con lo cual están pensando que en el futuro sería de utilidad esta herramienta, la suplementación con omega 3 poliinsaturado, para mejorar el estado general de los pacientes con fibrosis quística del páncreas. La suplementación de EPA se ha encontrado 30 miligramos por kilo de peso del niño, o de DHA de 40 miligramos por kilo, que es la dosis que más se repite en niños de 13 y 14 años. Se encontró que disminuyó la latencia de los potenciales evocados, de acuerdo a un estudio realizado por Agostini. ¿Qué pasó acá? En fenilcetonuria. Fenilcetonuria
también se habla que la data es muy limitada, obviamente, y que a pesar de que la suplementación es factible y segura, hace falta nuevos estudios. Asma bronquial, la historia se repite, pudiera ser beneficiosa, pero hacen falta nuevos estudios. Ahí están los resultados invisibles. Ok, suplementación, obviamente, de omega 3, que advierte el Comité Europeo acerca de a los pediatras. Dice acá que la mayoría de declaraciones sobre la suplementación en varias enfermedades en niños y adolescentes, obviamente, carece de un soporte científico convincente. Es decir, que no dejen que le vendan, que le pasen gatos por liebre. Otro estudio. Bien, aquí vemos que analizó un Cochrane, acá en 2011, acá Zimmer hizo este metaanálisis utilizando la suplementación de lactantes. ¿Qué se sabía? Durante muchos años, ellos plantean que se había sugerido obviamente que la leche materna pues mejora el cociente de inteligencia en los niños a nivel ya en la etapa adulta. Segundo, a pesar de que la mayoría de estudios no relacionan la cantidad de ácidos grasos, ¿verdad?, con el cociente de inteligencia, se ha encontrado que hay niveles bajos de este DHA en lactantes que son alimentados con fórmulas y que además habían un nivel de un cociente de inteligencia. En otras palabras, omega 3 mejora el cociente de inteligencia, sobre todo cuando está presente en el seno materno. La condición acá descrita, ¿cuál fue? Las grasas de la dieta en lactantes, sabemos ya que es fundamental, no solamente porque aporta energía, sino también vitaminas, vehículos para llevar las vitaminas liposolubles y garantizar ácidos grasos indispensables. Se ha enfocado también la importancia de los ácidos grasos insaturados, DHA y EA, en la nutrición infantil. Esos ácidos grasos ya insistimos que se encuentran formando parte de las membranas de la retina y de las neuronas, y que en el tercer trimestre del embarazo es que se transfiere la mayor cantidad o casi toda la cantidad de estos ácidos grasos. ¿En qué consistió la intervención? Esta intervención de este metaanálisis, lo que hizo fue que acá encontraron primero que los PUFAs eran suplidos, plantearon primero durante el embarazo. Segundo, que las fórmulas infantiles estándares solo tienen aquí ácidos grasos esenciales, aquí los precursores, el ácido que decíamos previamente, el ácido linolénico acá y el ácido linoleico, que son los precursores. La ausencia de PUFA en una fórmula se plantea que pudiera ser exacerbada, obviamente, si se inhibe estos ácidos grasos con la suplementación, como comentamos previamente. Entonces, en la intervención, ¿cómo se podría trabajar la intervención? Bien, algunos estudios bioquímicos en lactantes pretérmino y término han revelado que las fórmulas no suplementadas con PUFA tienen menos DHA y tienen menos aquí ácido araquidónico. Otros estudios también revelan que en las fórmulas en los niños tienen bajos niveles de PUFA, obviamente más bajo que lo que tiene la leche materna. Entonces, seguimos adelante. ¿Por qué es importante esta revisión? Obviamente es importante porque se había encontrado previamente un estudio aleatorio, observacional, que los lactantes alimentados con leche materna tuvieron aquí unos potenciales evocados de la agudeza visual mayores y cuando tenían niveles elevados de DHA, de modo que relacionaban los niveles de DHA con mejores potenciales evocados. Y también en los últimos años se ha encontrado que se está suplementando fórmulas nutricionales con DHA, aumentando los costos, ¿verdad?, promoviendo estas fórmulas como beneficiosas para la salud, ¿verdad? Sin embargo, el costo supera aquellas que no lo son, no están suplementadas. Bien, otra revisión previamente había demostrado que animales con deficiencia severa de DHA, que habían sido inducidas de manera experimental, se podían beneficiar con la suplementación de DHA. Y luego, un metaanálisis de 2005 había revelado acá que no encontraron ni beneficio ni daño en relación al DHA con el desarrollo físico de los lactantes
suplementados. Los objetivos de este metaanálisis fueron revisar toda la literatura acá sobre la suplementación de PUFA, que son alimentados con fórmulas enriquecidas, ¿verdad? Evaluar si esa suplementación es segura o no, porque muchas veces la fuente puede ser la fuente de pescado y pescados grasosos, y hay un riesgo que es que constituyan un riesgo de intoxicación por mercurio. Por otro lado, tercero, ver entonces las áreas principales de interés de la suplementación, que eran la mejoría de la visión, desarrollo neurológico y crecimiento físico. Acá vemos entonces las fórmulas que se revisaron. Acá se evaluaron los niños suplementados a la edad mayor de 37 semanas de gestación al nacer. Luego también la intervención con DHA solo o con DHA más ácido araquidónico. Entonces los criterios de inclusión en los estudios revisados fueron fórmulas que se iniciaron en las primeras 2 semanas de nacido, y esas fórmulas también, que era la única fuente de estos ácidos grasos omega 3 sin que recibieran leche materna. Entonces acá se encontró, los resultados medidos fueron agudeza visual por un lado, desarrollo neurológico y crecimiento físico del niño. ¿Qué se encontró en este metaanálisis? En relación a la agudeza visual, obviamente podemos ver acá que no hay ninguna diferencia en aquellos que eran suplementados con omega 3 y aquellos que tenían un placebo o que no eran suplementados. Aquí vemos otros estudios donde vemos que tampoco aquí hay una pequeña diferencia, pero la mayoría de los estudios no muestran beneficio de la suplementación sobre los omega 3. Igual también los siguientes estudios, para que se lo imaginen por acá. Desarrollo neurológico tampoco se encontró que había una mejoría. Mira acá, no hay una diferencia en el desarrollo neurológico de los niños. Mira acá el diamante, que no hay ninguna diferencia acá. Bien, entonces, crecimiento físico. Se evaluó el crecimiento físico a diferentes edades. Se evaluó la medición del perímetro cefálico. Cuando se evaluó el perímetro cefálico, acá a los 4 meses, a los 6 meses, a los 12 meses de vida y también a los 18 meses y a los 2 años no hubo diferencia en el perímetro cefálico. Cuando se evaluó el peso corporal, también en el mismo periodo de tiempo, 4 meses, 6 meses, 12 meses, 18 meses y 2 años, tampoco hubo acá diferencia significativa en la suplementación de los niños. La longitud, pues la historia se repite. También 4 meses, 6 meses, 12 meses, 18 meses, no hubo diferencia en esos diferentes parámetros. Tampoco cuando se evaluó la estatura, vemos acá, miren que no hay diferencia significativa con la suplementación. Conclusiones, acá, el grupo de Dallas, y uno de los que ha trabajado más en eso, sugiere que parece ser que utilizó los poliinsaturados, obteniéndose acá de microalgas unicelulares, y a partir de hongos a una concentración mínima de 0.32 durante un año, ha encontrado acá una consistencia en los beneficios. Por tanto, parecería que la fuente mejor de PUFA, DHA, parece ser las algas unicelulares o también ciertos hongos, pero sin embargo hay que hacer nuevos estudios y utilizar nuevas estrategias. Obviamente ningún estudio demostró efectos benéficos con la suplementación de PUFA, ni en el peso, ni longitud, ni circunferencia craneana, incluso más allá de los 3 años. Entonces, a proveerle este suplemento nutricional a través de la alimentación. Obviamente que algunas implicaciones para la práctica clínica es que acá dice que los datos randomizados no apoyan la necesidad de suplementar las fórmulas lácteas de manera rutinaria en niños a término, pensando en mejorar su crecimiento, desarrollo físico, desarrollo neurológico y la visión. Sin embargo, hace falta hacer investigaciones con estudios, una muestra mayor, tiempo más prolongado y usar por lo menos DHA procedente de algas unicelulares o de hongos que aporten
por lo menos 0.32%, que es la cantidad que se ha encontrado que pudiera tener beneficio. Otro estudio acá, suplementación de omega 3, otra revisión sistemática, encontramos acá lo siguiente. Aquí se evaluó la broncodisplasia pulmonar, una de las complicaciones más frecuentes en los niños prematuros. 45% de los nacidos vivos, ¿verdad?, acá a las 29 semanas de gestación tienen esta condición, y obviamente esta condición requiere siempre de soporte de oxígeno o un soporte respiratorio a esta edad. La broncodisplasia pulmonar también se caracteriza un trastorno del desarrollo vascular y alveolar, y se ha postulado que la etiología es una disregulación de la inflamación, entonces, por lo cual favorece la injuria pulmonar. Entonces, si el mecanismo es una disregulación de la inflamación, entonces estos pacientes parecería que pudieran beneficiarse del uso de omega 3, ácidos grasos poliinsaturados, porque la respuesta inflamatoria está modulada por este DHA, que es omega 3. Acá, ¿qué se hizo? Bueno, se evaluaron acá lactantes de pretérmino que tuvieran una edad gestacional habían nacido producto de una edad gestacional menor de 32 semanas. Se ha encontrado que en los Estados Unidos, en América del Norte, 1 de cada 8 acá de esos niños son lactantes pretérminos, tiene acá, no sobrevive acá, y el 15% tiene una cantidad de dificultades, trastornos neurológicos que van a conllevar también a enfermedades respiratorias, alteraciones motoras y conductuales que pueden persistir durante toda la vida. Los antecedentes, los mismos, se ha encontrado que los lactantes a pretérmino obviamente tienen deficiencia de PUFA, particularmente del DHA. Si se suplementa la dieta, se podría reducir la inflamación. Obviamente se ha encontrado una relación causal entre la exposición de omega 3 y la salud neonatal en los niños, obviamente a pretérmino, lo cual podría tener implicaciones en el cuidado neonatal. Dice que estudios recientes habían revelado que existe acá las asociaciones entre reducción de omega 3 en el periodo perinatal neonatal, y eso tenía que ver con resultados adversos, sobre todo afectando a la esperanza de vida. Sin embargo, se desconocía a este momento si la suplementación con omega 3 pudiera mejorar la salud de estos lactantes a pretérmino. Bien, entonces se condujo una revisión sistemática y el propósito era ver si la suplementación con omega 3 reduce la incidencia de broncodisplasia pulmonar y cualquier otros efectos. Aquí se encontró también que los estudios revisados eran muy heterogéneos, tanto en la fuente de omega 3, en el modo de administración, en el vehículo utilizado, en el tiempo de exposición y también en el porcentaje que termina. Entonces, y también habían cointervenciones, en algunas utilizaban solamente DHA, en otros DHA más ácido araquidónico. Entonces, esta heterogeneidad en los estudios analizados ha impedido sacar conclusiones adecuadas. Obviamente que cuando vemos acá, fíjense que no hay broncodisplasia pulmonar. Acá, cuando evaluamos, primero se evalúan con omega 3, fíjense acá, no hay diferencia significativa, tampoco hay diferencia significativa en el uso de suplementos y la prevalencia de broncodisplasia pulmonar en todos estos estudios. Entonces, los resultados concluyeron, obviamente, 2 estudios aleatorios, randomizados, o sea, que con 2.809 pacientes acá, que los PUFA omega 3, ¿verdad?, no se asociaron con disminución del riesgo de broncodisplasia pulmonar en lactantes pretérmino. Sin embargo, parece ser que acá en los lactantes, acá que tienen muy de pretérmino, que son acá menos sobre todo de 28 semanas, parece ser que sí pudiera haber un cierto beneficio acá, disminuyendo el riesgo relativo en aquellos que tienen menos de 28 semanas. Es decir, no se encontró cuando el grupo incluía acá menos de 32 semanas,
no encontraron efectos, pero cuando se incluyeron los estudios de los niños con menos de 28 semanas, sí, entonces los efectos eran notorios. Acá, entonces hay nuevas evidencias. Encontrado acá en los niños acá. Primero, acá dice, estudios evidencia de la suplementación con PUFA no parece mejorar, obviamente, el desarrollo neurológico, ni la agudeza visual, ni tampoco el crecimiento, ¿verdad? Luego, en los niños de 5 años, se encontró acá, la evidencia era muy débil para considerar la ventaja de la suplementación. Acá, en el 2015, ¿verdad?, se encontró acá, Delgado y Noguera, encontraron acá tampoco que la evidencia no era concluyente ni para apoyar ni para rechazar la suplementación con poliinsaturados con el fin de mejorar el desarrollo neurológico o la avidez visual. Luego en el 2016, acá en enero, acá se encontró también que también de igual manera suplementar durante el embarazo y la lactancia con omega 3 no hay efecto beneficioso, no se ha encontrado en el desarrollo cognitivo y en el desarrollo visual de los niños. Otro estudio más del 2016 de enero, tampoco el aumento de PUFA en la dieta de las madres, ¿verdad?, ofrece ciertos beneficios acá y se ha encontrado para controlar los estados alérgicos en la infancia. Sin embargo, los resultados son inconsistentes y hace falta nuevos estudios para poder rechazar o confirmar esto. Resultados por acá, fíjense por acá, suplementación, vemos acá en el embarazo, aquí unas revisiones sistemáticas, 34 estudios randomizados, acá aleatorios, acá 106 estudios únicos, incluyendo productos únicos, 14.106 productos únicos, y aquí productos de embarazos gemelares. ¿Qué encontraron acá? Obviamente acá dice, en los estudios nivel 1, nos puede mostrar que los omega 3 no se asocian en toda esta población acá, ni con la prevención de todos estos problemas, ni previenen los nacimientos prematuros, ni complicaciones relacionadas con la madre, como diabetes gestacional, depresión de posparto también, y que las mujeres sí con diabetes gestacional que recibieron omega 3, sí se encontró que tuvieron niveles significativos menores de los mediadores de inflamación como proteína C reactiva acá, y en los niños menos incidencia de hiperbilirrubinemia y menor tasa de hospitalización. Concluyen pues los autores que no hubo evidencia suficiente para recomendar de manera rutinaria el uso de omega 3 durante el embarazo, ¿verdad? Entonces, acá, pero a pesar de que se ha encontrado que en embarazos únicos, acá hay una disminución de las muertes perinatales, 73%, acá cuando se suplementan antes de las 20 semanas del embarazo, hace falta, ¿verdad?, estudios más amplios que puedan confirmar o rechazar esta situación. Gracias.